¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a una reunión más, virtual en este caso, una reunión de día domingo, posterior a haber participado de la Cena del Señor, haber hecho memoria a través de los símbolos del pan, como así también de la copa, haber hecho memoria de la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Y hermanos, hoy vamos a hablar un tema que muchas veces se enseña en la iglesia y se ha enseñado varias veces, pero es un tema constantemente en el cual fallamos, en el cual muchas veces no centramos nuestra atención, incluso es un tema al cual descuidamos. El título de la enseñanza de hoy es La obediencia me bendice. Claro que sí, la obediencia nos bendice, queridos hermanos. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres, de la creación de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor, Dios, a quien debemos obedecer, Él es el hacedor de todas las cosas. Entre tantos detalles y cuestiones que podemos ver, podemos entender que los hombres, y cuando decimos hombres, la creación entera, dependemos de la bondad de Él, de la misericordia de Dios. También entendemos que si leemos el Salmo 119, que debemos estar sujetos a su ley. La obediencia nos bendice, queridos hermanos, y esto me lleva un poquito a recordar el libro de Deuteronomio, por ejemplo, y les invito a que nos vayamos situando, nos vayamos ubicando en el contexto de la enseñanza que el Señor nos quiere transmitir en esta tarde. Ya allí, por ejemplo, en el versículo 24 del capítulo 6 de Deuteronomio, ahí vemos la expresión del autor que dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y ya vemos esta frase, ¿no? Esta expresión del Señor y de pronto nos planteamos, nos hacemos este planteo, se nos presenta esta inquietud diciéndonos, ¿acaso significa esta frase para que nos vaya bien que cuando obedezcamos a Dios podemos esperar solo prosperidad y no sufrimientos, no problemas, no dificultades? Lo que se promete aquí, hermanos queridos, es una relación correcta con Dios para aquellos que lo aman de todo corazón. Entonces, este versículo que vemos aquí habla de una buena relación con Dios. Habla también del beneficio definitivo de conocerlo a Él personalmente. Este versículo y esta promesa, y cuántas promesas que encontramos en la cual Dios manifiesta su protección para su pueblo, no habla para nada, habla, ¿no es cierto?, de un manto de protección contra la pobreza, por ejemplo, la adversidad, contra el sufrimiento, contra las catástrofes. No habla siempre de eso. Podemos tener esta relación correcta con Dios, hermanos, al obedecer su mandamiento, sus mandamientos, y amarlo con todo lo que somos. Claro que sí, claro que podemos tener esta relación correcta con Dios, guardando sus mandamientos, amándolo por todo lo que somos. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Qué bueno que comencemos con inquietudes y con planteos en nuestra vida, ¿no? Y llegamos al capítulo 7 de Deuteronomio, y allí encontramos en el versículo 1 y allí en la lectura de la palabra podemos entender que habla de la conquista, ¿no? De las naciones enemigas, de las conquistas que el pueblo de Israel debe hacer sobre las naciones enemigas para poder poseer la tierra que Dios le prometió y que Dios le daría. Pero también en estos primeros versículos, por ejemplo, de este capítulo 7, allí del versículo 1 al 5, podemos ver una advertencia seria de parte de Dios por medio de su palabra, y es una advertencia a su pueblo contra la idolatría de Canaán, ¿no? Y esa advertencia tiene una base, tiene un fundamento bíblico que lo podemos leer, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, allí en los versos 11 al 17, ya encontramos la primera advertencia del Señor a través de su siervo para su pueblo. Advertencias contra la idolatría. Y lo que pasa es que tenemos muchas advertencias.
tenemos muchos llamados a la obediencia. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, este libro de Deuteronomio y este capítulo 7, allí en el verso 6 al 11, por ejemplo, allí vemos que también no tan solo Dios les advierte contra la idolatría de Canaán, sino también les expresa que Él quiere un pueblo santo para Él mismo, un pueblo santo para Jehová. Fíjate lo que dice, por ejemplo, el versículo, comienza así la porción, este fragmento, ¿no? Allí en el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Mm? Pero finaliza este párrafo del verso 6 al 11, allí en el versículo 11, diciendo, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Qué interesante, ¿no? Que guardes los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El Señor le está hablando a su pueblo, le está dando indicaciones, le está dando advertencias, le está recordando sus estatutos, sus decretos, sus mandatos. Lo que pasa es que el Señor quería y quiere un pueblo santo. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y ¿sabes lo que pasa? Que hay advertencias, hay promesas. Por ejemplo, en Éxodo 20, en el verso 6, dice, el Señor dice así, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es que no vamos a poder ejercitar ni desarrollar la obediencia en nuestras vidas si no guardamos los mandamientos, si no guardamos la palabra de Dios. Dice el Señor claramente aquí, que Él hace misericordia a millares, pero a los que aman, le aman a Él, y como consecuencia de amarle a Dios, de veras, en serio, es guardar sus mandamientos. En el mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 4, allí en el texto 40, dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, dice, no dice, te pido que lo pienses, que consideres, que si quieres, no, yo te mando hoy que guardes los mandamientos. ¿Por qué? ¿O para qué? Dice el texto, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. O sea que le habla al pueblo de Israel que debía guardar sus mandamientos para que le fuera bien a él, pero también a sus descendencias. Y continúa diciendo el texto 40, y para que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Mateo 19:17, tenemos expresiones del Señor Jesús, por ejemplo cuando le responde al joven rico, ¿no? Que le dice maestro bueno, y el Señor le dice que hay uno solo bueno, que es Dios, pero finaliza este versículo y le dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hermanos, requisito importantísimo para practicar la obediencia que Dios nos manda es guardar sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, por ejemplo, texto 3, allí el apóstol dice, pues este es el amor a Dios, porque se nos puede llenar nuestra boca, nuestros labios diciendo que amamos al Señor. Pero aquí Pablo lo dice, el apóstol Juan lo dice claramente, pues este es el amor a Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son dañinos, no son perjudiciales para nuestra vida. Al contrario, al contrario. Qué hermosas expresiones encontramos en la palabra de Dios, queridos hermanos. La obediencia nos bendice y ya Dios le hablaba a su pueblo de Israel el guardar sus mandamientos. Y tenemos, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 7, como les decía, pero en el verso 12, porque hemos visto así, pero muy por encima, ¿no es cierto?, las advertencias del Señor contra la idolatría, la expresión del Señor de que Él quería un pueblo santo para Él, para eso debían guardar sus mandamientos, pero en el verso 12 del capítulo 7, aquí se mencionan las bendiciones de la obediencia. Te pido, son varios versículos, te pido que prestes atención, por favor, y me acompañes.
con la lectura de la palabra de Dios. Deuteronomio 7, verso 12 en adelante. Bendiciones de la obediencia. Dice: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. De estos versículos, hermanos, que hemos leído, podemos sacar muchas enseñanzas. Yo voy a sacar algunas, extraje algunas y las quiero compartir contigo. No las voy a desarrollar, por supuesto, ni voy a compartir los versículos que respaldan, pero vemos aquí bendiciones, las bendiciones, distintas enseñanzas que podemos sacar de este párrafo. Por ejemplo, por sobre todas las cosas, extraemos la obediencia, podemos ver el amor de Dios para con su pueblo, podemos ver las bendiciones, podemos ver la buena influencia de Dios en su pueblo y también esa buena influencia de su pueblo para con los demás. Podemos ver posteridad prometida aquí, porque habla de cómo bendecirá a sus generaciones posteriores. Habla de prosperidad, hermanos, prosperidad, y habla de prosperidad espiritual, pero también material, como consecuencia de la obediencia. Menciona Canaán, esta tierra prometida donde fluía la leche, la miel, un territorio riquísimo. Vemos también la aprobación divina de Dios aquí. Vemos a Israel protegido por el Creador de los cielos y de la tierra. Vemos también, menciona la Escritura, enfermedades enviadas, pero también aquí hay salud prometida para su pueblo, para la obediencia de su pueblo. Vemos idolatría, también hemos visto que hay advertencia. Vemos el temor del hombre al peligro que le acecha. Pero el Señor te dice aquí que no debes temer al hombre porque Él está contigo, yo estoy con ustedes. Su presencia está allí con el pueblo de Israel. Habla y nos exhorta, y le exhorta en este caso el pueblo de Israel a tener ánimo, a recordar a Dios. Y cuando recordamos a Dios, y cuando el pueblo de Israel recordaba a Dios, debía recordar sus promesas, debía recordar su majestuosidad, su poder. Habla de liberación también este párrafo. Habla y menciona la mano divina de Dios actuando, obrando. Habla de las maravillas de Dios que hizo. Y podemos recordar, por ejemplo, cuando
las maravillas que hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Habla, hermanos, de la presencia divina. Habla del poder inagotable e infinito de Dios. Habla de su providencia protectora. ¿Cuántas enseñanzas, hermanos queridos, hemos podido sacar de este párrafo? Deuteronomio capítulo 7, verso 12 al 26. Muchas bendiciones prometidas encontramos aquí. Muchas enseñanzas. Pero yo quiero que consideremos algunas cuestiones, ¿no? Ahí en el verso 6, por ejemplo, que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo fue que Israel mereció ser escogida por sobre todas las naciones existentes de aquella época? Es bueno que entendamos que Israel no fue escogida por mérito propio, sino por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a su promesa que hizo a los antepasados de Israel. Y de la misma manera que Dios escogió a Israel, hoy en día, hermanos, en la actualidad, ha escogido a todos los creyentes, a vos, a mí, para ser parte de su preciada posesión. De manera similar, hermanos, no es por mérito propio que nosotros hemos llegado a la fe en Jesucristo. No es por mérito propio. Más bien Dios nos escogió por su bondad y su gracia, queridos hermanos. Es importante que meditemos en estos ricos fragmentos de la palabra de Dios. Allí en el mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 7, verso 21 al 24, también lo hemos leído y podemos ver cómo Moisés dijo a los israelitas que Dios destruiría a sus enemigos, pero no a todos a la vez, si leemos detenidamente y detalladamente. Dios tenía poder para destruir instantáneamente a esas naciones, exterminarlas, pero Dios prefirió hacerlo por etapas. De la misma manera y con el mismo poder, Dios puede cambiar milagrosa e instantáneamente tu vida. Sin embargo, por lo general, el Señor prefiere ayudarnos gradualmente, como lo hizo con el pueblo de Israel, también con nosotros. Y con el pueblo de Israel lo hizo así, fue ayudándole gradualmente, enseñándole una lección a la vez. Es que en lugar de esperar una madurez espiritual instantánea y la solución es inmediata de todos nuestros problemas, hermanos, debemos aminorar el ritmo en nuestra vida, ir paso a paso, confiando en que Dios nos lleve de dónde estamos a dónde debiéramos estar ubicados espiritualmente en cuanto al crecimiento y madurez hablamos. Y yo te puedo asegurar que de pronto tú crees que tienes muchos problemas, que tienes muchas dificultades, que no has madurado, que no has crecido, que estás estancado, pero deja que el Señor obre en tu vida paso a paso. Y yo te puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios, de lo que leemos, lo que estudiamos, que pronto te detendrás un día, mirarás hacia atrás y verás que ha ocurrido una transformación milagrosa en tu vida. ¿Mérito tuyo? ¿Mérito mío? Para nada. Mérito del Señor, que es el que te ama y que te ha escogido también como su hijo. Hemos leído los versículos 25, 26, a donde habla de las esculturas, de los dioses, con minúscula. Y vemos aquí a Moisés que advirtió a Israel que no debía dejarse atrapar por los ídolos de las naciones conquistadas al codiciar en ese entonces la plata o el oro que había en ellos. Y hoy nosotros, hermanos amados, es posible que pensemos que podemos estar cerca del pecado, coquetear con el pecado, estar allí cerca del pecado siempre que no participemos. Yo estoy ahí cerca del pecado, pero no voy a hacer lo malo nunca. Hermanos, el estar cerca del pecado a propósito, a conciencia, es peligroso porque un día podemos ceder, porque nosotros nos estamos exponiendo a la tentación.
La única manera segura de mantenernos alejados del pecado es mantenernos propiamente dicho alejados y fortalecidos y confortados y edificados en la roca que es Cristo. Entonces, hermanos amados en el Señor, ¿cómo hacemos? La obediencia nos bendice. Hemos estado viendo días atrás con los varones un estudio en base al libro de Josué y veíamos la obediencia inquebrantable de Josué. Veíamos cómo el pueblo recibía bendiciones y experimentaba bendiciones, victorias tras victoria, por la obediencia de un líder que siguió la enseñanza de su mentor Moisés, y vimos esa buena influencia de Josué para con el pueblo. Y nosotros tenemos una responsabilidad en el entorno donde nos movemos, donde vivimos, donde habitamos. Tenemos que ser buena influencia. Recuerda, la obediencia nos bendice. La obediencia nos bendice. Y allí en Deuteronomio, en el capítulo 8, por ejemplo, en el verso 1, también dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Palabra de Dios para el pueblo de Israel, pero también para nosotros, para extraer enseñanzas prácticas en base a principios espirituales y morales que deben ser aplicados en nuestra vida. Nosotros, ¿cómo podemos obedecer a Dios? Nuestra obediencia debe ser con nuestro corazón, al amarlo más que cualquier relación, que cualquier actividad, que cualquier logro o posesión. Podemos amarlo a Dios con nuestra voluntad y obedecerlo con nuestro corazón, pero obedecerlo con nuestra voluntad. ¿Cómo? Al comprometernos totalmente con Él. Podemos obedecerle con nuestra mente, al procurar conocerlo a Él y a su palabra, para que así sus principios, sus valores, formen la base de todo lo que pensamos y hacemos. Debemos obedecerlo con nuestro cuerpo también, al reconocer que nuestras fuerzas, talentos, sexualidad, nos lo dio Dios para que los usemos por placer y para nuestra realización, pero de acuerdo con sus reglas y no con las nuestras. Debemos obedecerle con nuestras finanzas también a Dios, al decidir que todos los recursos que poseemos, al fin y al cabo, vienen de Él, vienen de Dios, y que debemos ser administradores sabios, responsables de ellos y no sus dueños. Debemos obedecer a Dios con nuestro futuro, al decidir hacer del servicio a Dios y al hombre el propósito principal de nuestra vida. Hermanos, la obediencia nos bendice. Vamos en busca de esas bendiciones, poniendo en práctica la obediencia, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestras finanzas y con nuestro futuro. Es que la palabra de Dios, por ejemplo, allí en Romano, capítulo 2, por ejemplo, te doy tiempo que lo busque, pues yo también lo estoy buscando. Romano 2, versículo 7, dice así la palabra de Dios: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y Gálatas 6, 9, por ejemplo, también encontramos algo que es muy interesante que tengamos en cuenta como iglesia del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 9. ¿Lo encontraste? Lo leo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero eso va a suceder si el querer obedecer a Dios, reconocerle a Él, amarle a Él, ocupa la primera prioridad en mi vida. Hemos visto obediencias, o mejor dicho, llamados a la obediencia, de guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos,
para Israel. Pero nosotros como iglesia, hermanos amados en el Señor, no quedamos fuera. Eso ya lo hemos leído, lo hemos estudiado en la iglesia y sabemos que es así. Recordemos que nosotros como iglesia debemos obedecerle al Señor. ¿Por qué? Le invito a que leamos este versículo. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con nuestro servicio. Porque ya nuestros cuerpos no son nuestros. Porque el Señor pagó un precio muy alto, muy caro, muy elevado, un precio incalculable, derramando su sangre en la cruz y redimiéndonos del pecado. Gracias al Señor Jesús por su palabra y por su amor para con nosotros. Que el Señor te bendiga y que reflexionemos. No hay excusas. La palabra del Señor se cumple, las promesas del Señor se cumplen. Obedezcamos al Señor, porque la obediencia nos bendice. Que el Señor te siga bendiciendo y nos siga bendiciendo a todos de acuerdo a nuestra obediencia. Oramos. Amado Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, gracias por esta tarde, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has hablado como iglesia, como pueblo escogido tuyo. Gracias, Señor, porque hoy una vez más nos has refrescado la memoria. Señor, que cada uno nos hayamos apropiado esta tarde de tu palabra, incorporándola a nuestras vidas, atesorándola en nuestros corazones, para que así, conforme a tu voluntad, tú nos bendigas y nosotros te podamos glorificar con nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, exaltándote por medio de nuestra obediencia. Y así, llegando a otras personas, producto de el obedecer tu palabra y el vivir tu palabra. Te alabamos, Dios bendito. Bendice tu iglesia, el Mirador del Lago, y a todos aquellos que a esta hora están escuchando o van a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Te esperamos porque sabemos que tú pronto vienes. Ayúdanos a estar preparados, atentos a tu venida. Te alabamos, Dios bendito. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, que tengan un excelente domingo. El Señor siga bendiciendo lo que resta de esta jornada, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus familias. Buen comienzo de semana para todos.